desde el primer aliento, desde el primer llanto que rompe el silencio del nacimiento, comienza una historia marcada por la lucha. No una lucha épica, adornada con la gloria de los héroes, sino una más sutil y constante, la de existir. Schopenhauer no endulzó esta realidad, no la disfrazó con promesas ni con el velo del optimismo moderno. Para él, vivir era sufrir, no como castigo, no como error, sino como condición fundamental del ser. La mayoría de las personas creen, de manera inconsciente, que el sufrimiento es algo ajeno a la vida, algo que ocurre cuando las cosas no salen bien, cuando se toman malas decisiones, cuando el destino se tuerce, y así, cuando el dolor aparece, porque siempre lo hace, lo vivimos como una anomalía, como una interrupción injusta de la supuesta normalidad. Pensamos que si el universo fuera justo, si actuáramos correctamente, si nos esforzáramos lo suficiente, podríamos evitarlo. Pero eso, diría Schopenhauer, es pura ilusión. El sufrimiento, según él, no es la excepción del camino, es el camino mismo. Desde que el ser humano tiene conciencia, tiene también deseo. Y en ese deseo nace la carencia, y en la carencia, el dolor. Cada instante de nuestra vida está atravesado por algo que falta, algo que anhelamos, algo que nos duele. Incluso en los momentos de aparente calma, la mente se adelanta. ¿Cuánto durará esto? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si todo se derrumba mañana? Vivimos esperando, esperando que algo cambie, que algo llegue, que algo se repare. Y en esa espera, el presente se nos escapa. La insatisfacción se convierte en el estado permanente. Cuando alcanzamos una meta, aparece otra. Cuando superamos una pérdida, llega un nuevo miedo. Cuando el dolor cesa, no llega la paz, llega la ansiedad de que vuelva. Así, la existencia se convierte en un péndulo que oscila entre el sufrimiento y el temor al sufrimiento. Schopenhauer observó este fenómeno con la frialdad del cirujano que no puede permitirse sentimentalismos. Para él, la vida no era un regalo, era un impulso ciego, una voluntad irracional que empuja a los seres a existir, a desear, a luchar, sin motivo superior. Y en esa lucha constante, inevitablemente aparece el dolor, porque donde hay voluntad, hay falta. Y donde hay falta, hay sufrimiento. Esta idea puede parecer desoladora, y sin embargo, es liberadora. Porque cuando uno comprende que el sufrimiento es parte esencial de la vida, deja de resistirse a él como si fuera una maldición. Deja de sentirse mal por sentir mal. Ya no busca culpables, no se reprocha por no estar bien todo el tiempo. Acepta, y en esa aceptación comienza la transformación. No una transformación mágica ni repentina, sino un cambio de perspectiva profundo y silencioso. Aceptar el sufrimiento no es resignarse, no es rendirse, es dejar de luchar contra lo inevitable para usar la energía en lo que sí puede transformarse. La actitud, la interpretación, la conciencia, es entender que vivir conlleva perder, y que cada pérdida también es una forma de aprendizaje, que el dolor, por crudo que sea, revela capas de uno mismo que de otro modo nunca conoceríamos. El sufrimiento nos despierta, nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar lo que dábamos por sentado, a reconocer nuestra fragilidad. Y aunque la cultura contemporánea nos bombardea con la idea de que debemos estar siempre bien, siempre productivos, siempre positivos, la filosofía de Schopenhauer se levanta como un faro en la oscuridad, recordándonos que está bien no estar bien, que no hay nada roto en nosotros por sentir angustia, por tener días oscuros, por llorar sin motivo aparente, porque en realidad sí hay un motivo. Vivir duele, y eso no es una falla del sistema, es la base del sistema.
Cuando comprendemos esto, dejamos de sentirnos víctimas de un destino cruel y empezamos a caminar con más entereza. Empezamos a vivir con una clase distinta de esperanza, no la que espera milagros, sino la que se apoya en la lucidez, no la que sueña con finales felices, sino la que abraza los procesos con todo lo que traen. Schopenhauer, lejos de invitar al cinismo, nos invita a la claridad, a quitar los filtros, a dejar de contarnos historias dulces que no resisten la prueba de la realidad. Nos llama a mirar la vida sin adornos, sin expectativas infladas, sin la trampa de creer que algún día todo encajará a la perfección, porque esa expectativa es el origen de muchas de nuestras frustraciones. El día en que dejamos de esperar una vida sin sufrimiento es el día en que comenzamos a vivir con más dignidad, no porque el dolor desaparezca, sino porque ya no nos arrastra, ya no nos sorprende, ya no nos destruye con la fuerza del engaño. Y entonces, curiosamente, es cuando aparece la paz, no la paz de un mundo perfecto, sino la paz de quien ya no necesita que el mundo lo sea para poder respirar con serenidad. El sufrimiento, cuando se comprende, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Uno exigente, sí, pero también honesto, que nos enseña a soltar, a relativizar, a valorar lo pequeño, lo efímero, lo verdadero, que nos recuerda que a pesar del dolor, seguimos aquí, respirando, sintiendo, caminando, y que quizás no haya mayor acto de valentía que eso. Seguir adelante sin promesas, pero con conciencia. Así comienza este viaje, un viaje hacia lo más crudo de la existencia, pero también hacia lo más auténtico de uno mismo. Porque si algo queda claro en la visión de Schopenhauer, es esto. No se trata de eliminar el sufrimiento, se trata de dejar de pelear con él como si fuera una anomalía. Se trata de hacer las paces con la vida tal como es. Y en ese gesto silencioso, humilde, comienza la verdadera libertad. Desde el instante en que abrimos los ojos al mundo, una fuerza invisible empieza a moverse dentro de nosotros. Esa fuerza nos impulsa a alcanzar, a buscar, a poseer. Es el deseo. Nos parece natural, incluso vital. Nos han dicho que es el motor de la vida, la chispa que enciende nuestros sueños, la brújula que orienta nuestras decisiones. Pero Schopenhauer, con la brutalidad lúcida que lo caracteriza, nos advierte: el deseo no es motor, es prisión. No es chispa, es incendio. No es brújula, es espejismo. La mayoría de nosotros vive convencida de que desear es sinónimo de estar vivo. Queremos amor, éxito, reconocimiento, placer, tranquilidad. Queremos más tiempo, más dinero, más afecto, más todo. Y en esa carrera por cumplir lo que anhelamos, nos parece que cada meta conquistada es un paso hacia la plenitud. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos? ¿Qué ocurre en ese momento en que, al fin, alcanzamos aquello que tanto deseábamos? Lo que ocurre, decía Schopenhauer, es devastadoramente simple. Aparece un nuevo deseo. Tan pronto conseguimos algo, la mente crea otro objeto, otra meta, otro anhelo. El vacío que nos empujaba no se colma, solo se desplaza. Cambia de forma, pero no desaparece. Y así, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en una rueda sin final. Una rueda que gira con la promesa de la felicidad, pero que solo entrega breves destellos de satisfacción efímera. Schopenhauer comparaba esta dinámica con el péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de no tener lo que se desea y el vacío que sigue al momento en que se obtiene. La tensión entre lo que anhelamos y lo que poseemos es constante, y en ese vaivén se desgasta nuestra existencia. Cuando no tenemos lo que queremos, sufrimos, y cuando lo tenemos, nos aburrimos o tememos perderlo. Entonces deseamos otra cosa, y vuelta a empezar. La voluntad,
Esa fuerza ciega e irracional que habita en cada uno de nosotros nos empuja sin descanso hacia lo que no tenemos. No le interesa nuestra paz, ni nuestra estabilidad, ni nuestro bienestar. Solo quiere perpetuarse. Y nosotros, sin saberlo, nos convertimos en sus esclavos. Vivimos creyendo que elegimos libremente nuestros caminos, pero en realidad respondemos al mandato de esa voluntad insaciable que nos mueve como marionetas. ¿Y cuál es el precio de esta esclavitud? Una vida construida sobre la falta, una vida que nunca está completa, que nunca se siente suficiente, una vida que incluso en sus momentos más dulces lleva escondida la sombra de una nueva carencia, porque el deseo no es solo una emoción, es una estructura mental, una forma de mirar el mundo en términos de lo que falta. Y cuando uno mira así, jamás ve lo que tiene, solo lo que no ha alcanzado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz, tu tiempo, tus relaciones, tu salud por algo que creías necesario? ¿Y cuántas veces, al obtenerlo, descubriste que la promesa de plenitud era solo humo? Y aún así, ¿cuántas veces volviste a empezar, persiguiendo otro objetivo con la misma fe? Este es el ciclo que Schopenhauer denuncia. No para desalentar, sino para despertar, porque mientras no veamos la trampa, seguiremos cayendo en ella. Seguiremos llamando vida a lo que no es más que una persecución incesante. Seguiremos confundiendo movimiento con sentido, intensidad con profundidad, logro con realización. Y todo eso, tarde o temprano, nos conduce al mismo lugar, al desencanto. Schopenhauer no proponía eliminar completamente el deseo. Sabía que está arraigado en nuestra naturaleza, pero sí nos invitaba a observarlo con lucidez, a desenmascararlo, a no obedecerlo ciegamente. Porque solo cuando entendemos su mecánica podemos comenzar a tomar distancia. Solo cuando dejamos de creer que la satisfacción está en el próximo deseo, podemos empezar a vivir el presente con otra mirada. No se trata de anular nuestros impulsos, sino de no convertirlos en dogmas. No se trata de renunciar a todo, sino de elegir con conciencia, de decir, sí, deseo esto, pero no lo necesito para sentirme completo. En ese pequeño gesto comienza la verdadera libertad. Una libertad que no depende de lo que el mundo puede darte, sino de lo que tú puedes soltar. El problema no es querer. El problema es vivir como si cada deseo fuera una orden divina, como si no cumplirlo significara el fracaso, como si cada carencia fuera una herida abierta que solo se cierra con posesión. Schopenhauer nos muestra que esa lógica solo alimenta el sufrimiento, porque lo que no tenemos nos duele, pero lo que tenemos también nos duele cuando lo perdemos, cuando se desgasta, cuando se revela insuficiente. Y lo más irónico es que cuanto más deseamos, más nos alejamos de lo que buscamos, porque quien vive en el deseo constante no puede estar en paz. Su mente siempre está en otro lugar, en otro tiempo, en otra carencia. No ve el presente, no lo valora, no lo habita. Y así, incluso rodeado de todo lo que alguna vez anheló, sigue sintiéndose vacío. La cultura moderna ha convertido el deseo en virtud. Nos dice que soñar es bueno, que aspirar es señal de grandeza, que nunca conformarse es sinónimo de ambición. Pero detrás de ese mensaje se esconde una trampa sutil, la de nunca estar satisfechos, la de vivir comparándonos, exigiéndonos, estirándonos hasta rompernos por alcanzar una felicidad que siempre se corre unos pasos más adelante. Schopenhauer nos propone lo contrario. Nos dice, mira el deseo con desconfianza. No lo rechaces, pero tampoco lo glorifiques. Obsérvalo, interrógalo. Pregúntate qué hay detrás de ese impulso, qué carencia intenta llenar, qué miedo encubre. Y sobre todo, pregúntate si de verdad necesitas lo que crees necesitar, porque tal vez la verdadera plenitud no esté en desear más,
sino en desear menos. Tal vez no consista en conquistar el mundo, sino en hacer las paces con lo que ya eres, con lo que ya tienes. Tal vez la serenidad no se alcanza sumando, sino soltando. Tal vez, como decía Schopenhauer, la libertad no sea obtener todo lo que se quiere, sino no ser gobernado por lo que se desea. Solo quien se atreve a ver el deseo como lo que es, una fuerza que da forma a nuestro sufrimiento, puede comenzar a desarmarlo. Y en ese desarme hay un acto profundo de autoconocimiento, porque cada deseo habla de nosotros, de nuestras heridas, de nuestros vacíos, de nuestras ilusiones. Escucharlos sin dejarse arrastrar por ellos es el inicio de una sabiduría silenciosa, una sabiduría que no necesita promesas futuras para habitar el presente, que no persigue la plenitud, pero sí la encuentra en los lugares más simples, más cotidianos, más verdaderos. Vivimos obsesionados con la felicidad. La perseguimos como si fuera el propósito último de la existencia, el premio invisible que justifica nuestras decisiones, sacrificios y carreras sin fin. Desde niños nos repiten, haz lo que te haga feliz, como si esa fuera la fórmula secreta para una vida plena. Pero, ¿qué sucede cuando esa promesa no se cumple? ¿Qué ocurre cuando logramos lo que deseábamos y, sin embargo, el vacío persiste? Schopenhauer nos ofrece una respuesta tan cruda como esclarecedora. La felicidad no es un estado duradero, es apenas una interrupción del sufrimiento. No existe como algo estable o continuo, sino como un breve respiro entre dos dolores, como el silencio que se aprecia solo después de un ruido insoportable. La felicidad aparece en esos raros momentos en que cesa el sufrimiento, pero confundimos esa ausencia momentánea de dolor con una dicha auténtica. Para Schopenhauer, la estructura de la vida no está basada en la alegría, sino en el padecimiento. Y cuando, por algún azar, el dolor se detiene, sentimos alivio. Ese alivio es lo que llamamos felicidad. Sin embargo, esa experiencia es fugaz, tan efímera como una pompa de jabón, ligera, brillante, pero destinada a estallar en cualquier momento. Cuanto más la buscamos, más inalcanzable se vuelve, y cuando la tocamos, se disuelve entre nuestros dedos. El problema no es tener momentos de alegría. El verdadero conflicto surge cuando construimos toda nuestra vida en torno a la expectativa de esa alegría. Cuando creemos que la meta de vivir es alcanzar un estado perpetuo de felicidad, caemos en una trampa que nos hace sentir fracasados cada vez que la realidad no cumple esa promesa. Y la realidad nunca la cumple, porque incluso en nuestros mejores momentos, el miedo se cuela por la rendija. ¿Cuánto durará esto? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si algo sale mal? Así, la ansiedad contamina la alegría. El temor a perder lo que tenemos nos impide disfrutarlo plenamente. Vivimos en estado de vigilancia, con el corazón en alerta, incapaces de entregarnos por completo a la hora, porque ya estamos anticipando el dolor de lo que podría venir. Esta conciencia de lo efímero puede parecer angustiante, pero también puede liberarnos si la abrazamos con lucidez. Schopenhauer comparaba la felicidad con un destello en medio de una tormenta. Aparece, ilumina brevemente y desaparece. No se queda. Y cuanto antes aceptemos eso, menos sufriremos por su ausencia. El problema no es no ser feliz todo el tiempo, el problema es creer que deberíamos serlo. Esa creencia nos rompe por dentro, porque nos hace sentir que hay algo mal en nosotros cada vez que no alcanzamos ese ideal inalcanzable. Pero no hay nada roto en sentir tristeza, en experimentar angustia, en tener días grises. Es parte de estar vivos. El sufrimiento no es una anomalía, es la norma. La alegría, en cambio, es una excepción. Y vale precisamente porque no dura.
Si fuera constante, dejaríamos de valorarla. Su fragilidad le da sentido. Su brevedad le da belleza. La clave entonces está en cambiar la mirada. En vez de obsesionarnos con la búsqueda desesperada de la felicidad, podemos aprender a reconocer y agradecer esas pequeñas pausas del dolor. Una conversación sincera, una tarde tranquila, una risa inesperada, un momento de conexión. No son salvación, pero son respiros. Y en una vida marcada por la lucha, esos respiros son esenciales. Schopenhauer no nos invita al nihilismo, sino a la sobriedad emocional, a dejar de exigirle a la vida lo que no puede dar, a soltar la expectativa de una felicidad eterna, para empezar a saborear los instantes reales, por pequeños que sean. Cuando dejamos de pensar que debemos estar siempre bien, dejamos también de castigarnos por no estarlo. Nos volvemos más humanos, más compasivos con nosotros mismos. Además, entender que la felicidad es una pausa y no una meta nos permite vivir con más plenitud, porque ya no dependemos de alcanzar un ideal, sino de estar presentes en lo que sí ocurre. Ya no corremos tras una quimera, sino que aprendemos a estar aquí, ahora, con lo que hay, incluso si lo que hay es dolor, porque incluso ahí algo puede florecer. La lucidez. Lucidez para ver que no hay una felicidad perfecta esperándonos, pero sí momentos reales que podemos vivir con gratitud. Lucidez para aceptar que el sufrimiento no nos define, pero nos moldea. Lucidez para entender que la paz no viene de lograrlo todo, sino de dejar de exigirlo todo. Cuando nos permitimos sentir sin miedo, vivir sin expectativas mágicas y soltar la necesidad de controlar cada emoción, aparece algo más auténtico, una serenidad sin adornos. La felicidad, entendida así, deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia, no de alcanzar algo, sino de soltar algo. Soltar la ilusión de que la vida debe ser perfecta. Soltar la presión de estar siempre bien. Soltar la creencia de que todo debe tener sentido. Y cuando soltamos, el alma respira, porque al fin dejamos de correr. Para Schopenhauer, no somos dueños del dolor ni de la dicha. Solo podemos observarlos pasar, pero sí somos dueños de cómo los vivimos. Y ahí reside nuestra libertad, en aceptar la intermitencia como parte de la vida, en entender que no hay un estado final de felicidad, sino momentos pasajeros de alivio, y que eso está bien. No se trata de rendirse, sino de comprender, de abrir los ojos, de dejar de mentirnos, de aprender a vivir con gratitud por lo poco, sin exigirlo todo, porque cuando uno deja de esperar que la felicidad lo salve, empieza a encontrarla en formas más silenciosas, menos brillantes, pero más verdaderas, y tal vez, solo tal vez, ahí comience una forma distinta de vivir, más presente, más real, más libre. La soledad para Schopenhauer no es castigo, sino refugio del espíritu lúcido. En un mundo ruidoso, donde el valor se mide por la aprobación externa, aprender a estar solo es revolucionario. La introspección solo nace en el silencio, y quien soporta su propia compañía alcanza una libertad profunda. No es aislamiento egoísta, sino elección consciente de habitarse a sí mismo, sin máscaras ni necesidad de agradar. En la soledad florece la verdad interior que el ruido no permite escuchar. Para Schopenhauer, el amor no es un ideal romántico, sino un truco biológico diseñado por la naturaleza para perpetuar la especie. Nos hace creer que encontramos la mitad que nos completa, pero solo somos arrastrados por una ilusión. Cuando la pasión se apaga, surge la rutina, el desencanto. El problema no es amar, sino idealizar. Amar con lucidez es amar sin perderse.
sin entregarle al otro el poder de definir nuestro sentido. Para Schopenhauer, el dinero nunca sacia el vacío interior. Puede comprar placeres, pero no sentido. Cuanto más se tiene, más se teme perderlo, y así se transforma en carga. La verdadera paz no está en acumular, sino en desear menos. Usar el dinero como sustituto de lo que falta dentro conduce al desencanto. No es el dinero el problema, sino creer que puede darnos plenitud. Solo quien valora lo simple puede hallar verdadera satisfacción. Para Schopenhauer, el arte y la filosofía son refugios frente al sufrimiento. En el arte, el deseo se detiene. En la filosofía, la conciencia se aclara. No eliminan el dolor, pero permiten habitarlo con dignidad. Contemplar una melodía o pensar con profundidad nos libera, aunque sea por instantes, de la rueda del deseo. Son momentos de lucidez en medio del caos, donde el alma respira sin pedir nada, solo siendo. Schopenhauer afirmaba que el mundo es hostil por naturaleza. La justicia no está garantizada. La bondad rara vez es recompensada. Esperar que los demás actúen como uno haría solo genera dolor. La clave está en la independencia emocional, dar sin esperar, amar sin depender. Aceptar la crudeza del mundo no es cinismo, es lucidez. Solo así dejamos de pedirle al mundo que nos salve y comenzamos a salvarnos por dentro. Vivir en un mundo miserable, según Schopenhauer, exige lucidez. No se trata de escapar del dolor, sino de comprenderlo, reducir expectativas, practicar el desapego y buscar refugio en el arte o la filosofía. Permite soportar la existencia con dignidad. No somos dueños del mundo, pero sí de nuestra actitud. Al dejar de esperar salvación externa, nace una fuerza interior que nos permite vivir sin ilusiones, pero con profundidad y serenidad. Schopenhauer no buscaba consolar, sino despertar. Aceptar que la vida es difícil no es derrota, es fuerza. Mientras otros persiguen ilusiones, el sabio camina con los ojos abiertos. La verdadera libertad nace al soltar expectativas y abrazar lo real. Entre el nacimiento y la muerte solo podemos elegir cómo mirar el mundo. Y si no hay promesas, aún queda la lucidez. Vivir sin mentiras, sentir sin esclavitud, existir con verdad, aunque duela,